¿Alguna vez has sentido lo que es ser la marginada de toda tu familia? Como si en una fiesta deslumbrante, mientras todos ríen, charlan y se divierten, tú estuvieras sola en un rincón, con el estómago vacío, simplemente observando el espectáculo. El día del 70 cumpleaños de mi suegro, Antonio García, toda la familia política se dirigió a uno de los hoteles más lujosos de Madrid. Pero, por alguna razón, decidieron irse sin mí. Habrían pasado unas 3 horas. Estaba sola en un pequeño bar del barrio de Malasaña, comiendo un guiso picante de garbanzos, cuando de repente la pantalla de mi móvil se iluminó con furia. Era una llamada de mi querido esposo. ¿Y qué crees que me dijo? Con un descaro increíble me preguntó por qué no había ido a la celebración. Es más, me exigió que fuera a pagar la cuenta. Esa simple llamada telefónica hizo añicos los 6 años de paciencia y resignación que había acumulado. Mi nombre es Sofía, y ya han pasado 6 años desde que me casé y entré en esta familia. Aquí, siempre he sido una sombra, una presencia ignorada. Hoy era el 70 cumpleaños de mi suegro, Antonio. Según la tradición española, un día así merece una celebración por todo lo alto. Desde la semana pasada, mi suegra, Carmen López, no había parado de organizar todo con gran alboroto en el grupo de WhatsApp familiar. Insistía en que debíamos reservar el salón más lujoso del hotel de Westin Palace, haciendo hincapié en la importancia de mantener las apariencias. El chat echaba humo. Mi cuñado, mi cuñada Isabel García y mi marido Javier debatían acaloradamente sobre el menú y los regalos. Yo permanecía en silencio, no porque no quisiera participar, sino porque sabía que, aunque hablara, nadie me escucharía. En estas reuniones familiares, mi papel siempre estaba predefinido: llegar antes para guardar sitio, hacer gestos discretos al camarero para que cambiara los platos y, al final, encargarme de empaquetar las sobras. Era como una herramienta más. Sin embargo, llegaron las 5 de la tarde y nadie me había enviado un mensaje con la hora y el lugar exactos. El último mensaje en el grupo era de la noche anterior, una discusión sobre si regalarle a mi suegro unos zapatos de lujo o un chequeo médico completo en una clínica privada. De repente, sentí un vuelco en el corazón. Un mal presentimiento me invadió. Abrí la conversación de WhatsApp con mi marido, Javier. ¿La fiesta de cumpleaños de tu padre? ¿A qué hora empieza? ¿En qué salón del Palace es? Le escribí. Pero no hubo respuesta. Esperé 40 minutos, pero mi mensaje seguía con un solo tic. Le envié otro. Entonces apareció un mensaje de error bajo el texto. No se pudo enviar el mensaje. Este contacto te ha bloqueado. Me quedé helada en el sitio. No podía creer lo que veía en mis ojos. Javier me había bloqueado. Y todo porque el día anterior me quejé un poco de que su madre controlara la totalidad de su sueldo. El corazón me latía desbocado. Una oleada de humillación recorrió mi cuerpo. Intenté calmarme a la fuerza y marqué su número de teléfono. Después de varios tonos, finalmente contestó. De fondo se oía un bullicio de conversaciones y risas. No parecía estar en un coche. Diga, su voz sonaba extremadamente irritada. Javier, la cena de cumpleaños de tu padre. Ah, estoy conduciendo ahora. Estoy ocupado, hablamos luego. Me colgó bruscamente antes de que pudiera terminar la frase. Volví a llamar, pero ya comunicaba. Me dejé caer en el sofá. Sentía las manos y los pies helados. ¿Qué significaba todo aquello? Esta vez llamé a mi suegra, Carmen. Contestó al instante. Su voz rebosaba alegría. De fondo oía las risas de mi cuñada y mi cuñado. ¿Madre, la cena? Ah, ¿eres tú, Sofía? Su tono se volvió gélido en un instante. Mira, no hace falta que vengas. No hay sitio suficiente y además es una reunión solo para la familia. Si vienes, nos sentiríamos incómodos. Bueno, te dejo, que ya casi hemos llegado. Nuestra familia. Repetí esas palabras para mis adentros sin darme cuenta. Venga, cuelgo. Terminó la llamada sin la menor vacilación. Escuchando el pitido monótono del teléfono, me quedé sentada, aturdida, durante un buen rato. No hay sitio suficiente. Nuestra familia. Así que era eso. Desde el principio, yo nunca había sido parte de su familia. Durante los últimos 6 años, he cumplido mi papel de nuera con diligencia. Soporté en silencio las críticas de mi suegra. Aguanté con una sonrisa las impertinencias de mi cuñada. Escuché con paciencia las fanfarronadas de mi cuñado. E incluso acepté sumisamente que mi propio marido me tratara como si fuera invisible. Siempre pensé, somos una familia, la armonía trae la felicidad. Si doy un paso atrás, veré un mundo más amplio. Pero en el lugar del que me había retirado, ya no quedaba ni un centímetro donde poner el pie. Habían organizado la fiesta de cumpleaños y, sin piedad,
Me habían despojado de mi derecho a asistir, a mí, su nuera legítima. Ni siquiera se habían dignado a informarme. Las lágrimas asomaron a mis ojos, pero me las tragué a la fuerza. No merecía la pena llorar por gente así. ¿Así que queréis divertiros solos? Perfecto, pensé. Pues hoy voy a celebrar por mí misma. Abrí el móvil y, sin dudarlo, reservé una mesa en aquel bar de Malasaña, famoso por su guiso picante. ¿Que soy un estorbo? Pues no hay necesidad de que vaya a arruinarles el ambiente. Iré sola a comer mi guiso. Le añadiré las mejores albóndigas de ternera y un buen chorizo picante, y lo acompañaré con un tinto de verano bien frío que me despeje la mente. Me maquillé con esmero, me puse mi vestido favorito y salí de casa con la cabeza bien alta. Sentada en un rincón acogedor del bar, observé cómo el guiso rojo burbujeaba en la cazuela de barro. Las albóndigas de ternera bailaban en el caldo hirviendo. Las mojé en una salsa de ajo casera y me las llevé a la boca. El sabor era espectacular. Una sensación de liberación electrizante, que nunca antes había sentido, recorrió todo mi cuerpo. Buen provecho con vuestra fiesta de cumpleaños. Disfrutad de vuestro desprecio. En ese momento estaba viviendo únicamente para mí. Animada, saqué un par de fotos de la comida y las subí a una story de Instagram con el texto: un pequeño placer para mí sola. ¿No es esto también maravilloso? Por supuesto, ajusté la configuración de privacidad para que mi familia política no pudiera verlo. No quería que lo vieran. Mientras saboreaba un trozo de chorizo y unas pequeñas gotas de sudor perlaban mi frente, sonó el teléfono. En la pantalla apareció el nombre: Javier. ¿Por qué me llamaba a estas horas? ¿Qué se traería entre manos? Una extraña sensación se apoderó de mí. El tono de llamada sonaba insistente, casi como si se burlara de mí. Miré las letras que formaban el nombre de Javier en la pantalla y una mezcla de emociones me invadió. La tristeza de haber sido bloqueada y la rabia de haber sido excluida se transformaron en un leve temblor en la punta de mis dedos. Respiré hondo y contesté la llamada. Como por costumbre, pulsé el botón de grabar. Era un hábito que había adquirido para protegerme desde que, tiempo atrás, rompió su promesa de comprarle a mi madre un tensiómetro que necesitaba. ¿Sí? Intenté que mi voz sonara lo más tranquila posible, casi adormilada por el vapor caliente del guiso. Sofía, ¿dónde demonios estás? Javier prácticamente rugió. De fondo se oían brindis y el chocar de cubiertos. La fiesta estaba en pleno apogeo. ¿Por qué no se te ve por aquí? ¿Dónde te has metido? Tuve que contenerme para no soltar una carcajada. ¿Y dónde se supone que debería estar? Contesté con calma mientras masticaba una albóndiga recién sacada del fuego. La textura era tierna y deliciosa. ¿Dónde debería estar yo? Es el 70 cumpleaños de papá. Toda la familia está reunida en el Salón Imperial del Palace, ¿y tú eres la única que falta? ¿Qué clase de comportamiento es este? Ven aquí ahora mismo. La naturalidad con la que lo exigía era asombrosa. Me trataba como si hubiera recibido una invitación con bordes de oro y aún así no hubiera acudido. La realidad era que me habían ignorado y bloqueado por completo. Bebí un sorbo de mi tinto de verano. El líquido frío aplacó la ira que sentía por dentro. Ah, ¿el Hotel Palace? He oído que alquilar un salón ahí es bastante caro, dije, fingiendo sorpresa. Pero es que nadie me ha avisado para que fuera. De hecho, esta tarde tu madre me dijo personalmente que era una reunión solo para vuestra familia, y que si yo iba, os sentiríais incómodos, así que mejor que no fuera. Se hizo un silencio repentino al otro lado de la línea. Seguramente no esperaba que su madre hubiera dicho algo así, o que yo lo revelara de una forma tan directa. Entre el ruido de fondo, pude distinguir la voz aguda de mi suegra. ¿Quién es? Javier, pregúntale a esa dónde se ha metido. ¡Qué falta de modales! A continuación, oí el reproche de mi suegro, con la voz algo afectada por el alcohol. Increíble, esto es increíble. Aunque Javier intentó tapar el auricular, pude oír cómo susurraba una excusa. Pero mamá, dices que no la avisaste. Ay, mamá, ¿por qué me pellizcas? Tras el caos, la voz de Javier volvió a sonar nítida, cargada de una arrogancia forzada con la que intentaba controlar la situación. Mira, aunque mamá no te lo dijera claramente, como no era de esta familia, ¿no deberías haber sabido que tenías que venir en un día como hoy? ¿Tan pocas luces tienes? Deja de hacer el vago y ven aquí de una vez. Ja, no pude contenerme y se me escapó una risa. Javier, tú me bloqueaste en WhatsApp, ignoraste mis llamadas, y tu madre me dijo explícitamente que no viniera. ¿Y ahora me echas en cara que no haya venido por mi cuenta? Las reglas de tu familia son, desde luego, fascinantes. De nuevo, un silencio sepulcral al otro lado. Podía imaginar su cara, roja de ira y vergüenza. Siempre había sido así.
Ignoraba selectivamente el maltrato que su familia me infligía y, en cuanto surgía un problema, me echaba toda la culpa a mí. «Basta ya. Deja de decir tonterías», me cortó bruscamente, como si no quisiera seguir discutiendo sobre el tema. «Ven rápido. Ya casi hemos terminado de cenar, así que llegarás justo a tiempo». Hizo una pausa y de repente bajó la voz. Su tono era una orden cargada de una naturalidad insultante. «Ah, y de camino, encárgate de pagar la cuenta. Salí con prisa hoy y no cogí suficiente dinero. Mamá y los demás también se han gastado todo en el regalo de papá, así que ya sabes, ven rápido». Me quedé completamente paralizada, con el teléfono en la mano. De verdad, en mi vida había oído una petición tan absurda. Toda la familia celebra ruidosamente el cumpleaños de su padre, excluyéndome a mí, la única nuera. Y ahora que han comido hasta hartarse, ¿se acuerdan de mí para que vaya a pagar la cuenta? ¿Qué se creen que soy? ¿Un cajero automático con piernas? ¿O una profesional de hacer el primo? El guiso rojo en el bar de Malasaña seguía burbujeando alegremente, desprendiendo un aroma intenso y especiado. Miré las albóndigas, el chorizo, los garbanzos y las patatas que tenía delante, y de repente sentí una calma inmensa. Incluso me entraron ganas de reír a carcajadas. ¿Pagar la cuenta?, repetí con una voz desprovista de toda emoción. «Sí, deja de remolonear y ven ya», me apremió con impaciencia. «¿Y cuánto es?». «En el Salón Imperial, si no recuerdo mal». Javier le interrumpí, hablando lenta y claramente. «Vuestra familia ha celebrado felizmente el cumpleaños de tu padre, excluyéndome a mí. Y ahora que habéis terminado de comer, ¿me pedís que vaya a pagar? ¿Te parece que eso es razonable? ¿Qué tiene de irracional? Eres mi esposa. ¿Qué hay de malo en pedirle a mi mujer que pague algo? Es tu deber, ¿no crees?», lo dijo con tal seguridad, como si fuera una ley universal. «Mi deber», saboreé esas dos palabras. Toda la tristeza y la ira reprimidas durante los últimos 6 años parecían haber encontrado por fin una vía de escape. ¿Qué tan estúpida había sido en el pasado para pensar que, si aguantaba y soportaba, podría ganarme su aprobación? «Venga, deja de decir tonterías y ven ya», siguió gritando. Entre el ruido de fondo, la voz chillona de mi cuñada, Isabel, era especialmente molesta. «Hermano, dile que venga ya. Que luego he quedado. Odio que la gente se enrolle». Mi suegra también intervino. «Eso es. No sabe hacer ni una cosa tan simple bien». Cogí la cuchara y removí lentamente el caldo rojo de la cazuela. El color era vivo y precioso. Javier, mi voz era muy baja, pero lo suficientemente clara como para que se oyera al otro lado de la línea. «Disfrutad de vuestro lujoso banquete». Hice una pausa deliberada, disfrutando del breve silencio y la expectación al otro lado. Luego, con una sonrisa, dije al auricular, articulando cada sílaba: «Y yo seguiré comiendo mi guiso. Por cierto, con el solomillo de ternera que le he añadido, está delicioso». En cuanto a la cuenta, alargué la palabra a propósito. Mientras lo hacía, podía oír claramente la respiración agitada de Javier y los murmullos de descontento de su madre. «¿Pero qué está diciendo esta?». La voz de Isabel sonaba impaciente. «Hermano, ¿viene o no viene? Que me acabo de hacer la manicura y no quiero estropeármela». Con una leve sonrisa, dije con una voz extremadamente tranquila: «La cuenta, como es natural, la paga quien ha consumido. ¿Hay algún problema?». «Sofía, ¿pero qué estás diciendo?». El tono de Javier subió de repente, lleno de una ira incrédula. «¿Te has vuelto loca? Te pido que pagues para que quedes bien. No rechaces mi amabilidad cuando te estoy hablando por las buenas». «¿Quedar bien?». Solté una carcajada. «¿Alguna vez me habéis hecho vosotros quedar bien? Excluirme de la fiesta de cumpleaños es la forma que tiene vuestra familia, los García, de hacerme quedar bien a mí. Supongo que ahora que necesitáis a una tonta que pague, os habéis acordado de mi cara». «Javier, ¿así es como usáis el honor en vuestra familia?». «Tú». Se quedó sin palabras ante mi réplica. Probablemente nunca imaginó que yo, siempre tan sumisa, pudiera contraatacar de esa manera. El ruido de fondo se convirtió en un caos. La voz aguda de mi suegra Carmen se abrió paso. «Javier, dame el teléfono. Ya hablo yo con ella». «¿Pero esta se ha vuelto loca? ¿De dónde saca tanto atrevimiento? Se le han subido los humos a la cabeza». La voz agresiva de mi suegra estalló en mi oído. «Sofía, te lo advierto, ¿quién te crees que eres para rebelarte? Cuando te decimos que vengas a pagar es para darte la oportunidad de mostrar tu respeto como nuera. No seas una insolente y ven aquí a pagar de una vez. Si no, ya verás lo que te pasa». Con toda la calma del mundo, cogí un trozo de patata y lo sumergí en el caldo rojo hirviendo. «Suegra, mi tono era muy sincero. No es que no quiera ir a mostrar mi respeto.
Es que esta tarde usted misma me dijo que era una reunión solo para su familia, y que si yo iba, sería una molestia. Me da miedo ir y estropearles el humor a usted y al suegro. ¿Por qué ahora dice que soy una desagradecida? Tú, ¿de dónde sacas esas cosas? Mi suegra, incapaz de rebatir mis palabras, empezó a decir sandeces. ¿Que te dije que no vinieras y por eso no vienes? ¿Desde cuándo me haces tanto caso? Se ve a la legua que lo has hecho a propósito. Lo has planeado para dejarnos en ridículo. Qué mala suerte la de nuestra familia, los García, de haber acogido a una alimaña como tú. Exacto, cuñada. Eres muy desconsiderada. La voz de Isabel también se acercó al auricular. Su tono estaba lleno de superioridad. Si mi hermano te dice que pagues, pagas y punto. ¿A qué viene tanta historia? ¿No se supone que una mujer gana dinero para contribuir en casa? No tienes ningún espíritu de sacrificio. Escuchando las acusaciones que iban y venían, sentí como si hubiera cometido un crimen atroz. Mi único delito, al parecer, era no haber actuado como la tonta sumisa que esperaban. La patata estaba en su punto, suave y tierna. Mojada en la salsa picante, estaba deliciosa. Solté un suspiro de satisfacción. Al parecer, ese sonido se transmitió por el auricular y les resultó especialmente molesto. Sofía, ¿qué es ese ruido? ¿Dónde estás exactamente? Javier debió de arrebatarle el teléfono de nuevo, a juzgar por su voz furiosa. ¿Yo? Dije despreocupadamente. En un bar de guisos. Ya te lo dije antes. El caldo está exquisito. Ah, y esta patata que acabo de probar. Tiernísima. ¿Te has ido a comer algo bueno tú sola? Su voz se alteró por la rabia. Toda la familia está aquí celebrando el 70 cumpleaños de papá, y tú te vas sola a comer un guiso. ¿No tienes conciencia? ¿Conciencia? Dejé los cubiertos y me limpié la boca con una servilleta. La conciencia se usa con la gente que la tiene. ¿Pensasteis vosotros en la vuestra cuando me excluisteis? Y ahora me pedís que pague una cena de varios miles de euros y me habláis de conciencia. Javier, el doble rasero no se usa como lo hacéis vosotros. Déjate de tonterías. Te lo pregunto por última vez. ¿Vas a venir a pagar o no? Mostró finalmente su verdadera cara y me lanzó un ultimátum. Yo también me quité mi última máscara y le respondí con voz fría. Y yo te lo digo por última vez. No voy. Que pague quien lo ha pedido. Bien. Muy bien, Sofía. Eres increíble. ¿Qué agallas tienes? Dijo con una risa fría, llena de ira. Ya me las pagarás. Ya verás cuando llegue a casa lo que te hago. ¿Qué me vas a hacer? Sonreí ligeramente. Javier, ¿se te olvida algo? ¿Qué? Preguntó instintivamente. Tu sueldo y tus pagas extras están bajo el control total de tu madre, dije tranquilamente. ¿Con qué me vas a hacer algo? ¿Con la mísera paga que te da? Un silencio absoluto se apoderó del otro lado de la línea. Mis palabras fueron como una aguja afilada que pinchó su burbuja de arrogancia. Probablemente, por fin recordó la simple verdad de que la independencia económica determina el estatus en una familia. Durante 6 años, bajo la excusa de su madre de que era para ahorrar para vuestro futuro, le había entregado todos sus ingresos. Desde el alquiler hasta la compra, todos los gastos grandes y pequeños de la casa los cubría casi por completo mi sueldo. Con el dinero que llevaba en el bolsillo, probablemente no podría cubrir ni una pequeña parte de esa cena. Podía oír el cortocircuito en su cerebro y las voces ansiosas de su madre y su hermana al lado. ¿Qué está diciendo? ¿A qué se refiere? ¿Cómo que no tienes dinero? Ah, y por cierto lancé el golpe de gracia. Mi voz no era alta, pero fue suficiente para hacer estallar el silencio sepulcral al otro lado. Se me olvidaba decíroslo. Hoy estoy de tan buen humor que he añadido a mi guiso el solomillo de ternera más caro que tenían. Es bastante costoso, pero yo, por suerte, puedo permitírmelo. Tras decir esto, sin darle oportunidad de responder, colgué el teléfono. El mundo se volvió silencioso de repente. El caldo rojo seguía burbujeando, y las delicias del plato brillaban apetitosamente. El corazón me latía un poco más rápido, pero no era por miedo. Era por una euforia que nunca antes había sentido. Hacía 6 años. Era la primera vez que les lanzaba a la cara, de la manera más contundente posible, todo lo que había guardado en mi interior. Fue increíblemente liberador. Sin embargo, sabía perfectamente que esto era solo el principio. Conociendo a su familia, no lo dejarían pasar así como así. Efectivamente, no había pasado ni un minuto cuando mi móvil empezó a vibrar como un loco. En la pantalla, los nombres que se alternaban eran los de mi marido y mi suegra. A continuación, el sonido de las notificaciones de WhatsApp empezó a sonar sin cesar. Al parecer, me habían vuelto a añadir al grupo familiar del que me habían bloqueado. En un instante, aparecieron decenas de mensajes. Sin necesidad de leerlos, sabía que estarían llenos de los insultos y acusaciones más viles.
Bebí tranquilamente un sorbo de tinto de verano. No contesté al teléfono ni miré los mensajes. Dejé que se consumieran en su impaciencia y su rabia. Primero tenía que disfrutar con calma de mi preciado guiso. Al fin y al cabo, para pelear hay que tener el estómago lleno. El teléfono sonó histéricamente hasta que finalmente se detuvo, pero las notificaciones de WhatsApp seguían llegando sin parar. Cogí el móvil y abrí el grupo familiar. Como era de esperar, tenía más de 99 mensajes sin leer. Mi suegra, Carmen López. Una retahíla de mensajes de voz de 60 segundos. No hacía falta escucharlos para saber que serían un rosario de insultos. Mi cuñada, Isabel García. Sofía, ¿pero tú eres humana? Hacer esto en un día tan importante para papá. Ven aquí a pagar ahora mismo. Mi cuñado, Carlos García. Sofía, cuñada. En esto te has equivocado. Has sido muy desconsiderada. Venga, ven y no hagas que los mayores se enfaden. Incluso algunos parientes con los que normalmente apenas cruzaba palabra, aparecieron para soltar comentarios hipócritas, fingiendo imparcialidad. Les eché un vistazo por encima y estaba a punto de dejar el móvil cuando apareció un nuevo mensaje. Era un SMS de mi suegro, Antonio García. Sofía, estoy muy decepcionado contigo. Al leer esa frase, de repente me entró la risa. ¿Decepcionado? ¿Quién estaba decepcionado con quién? Durante 6 años había intentado complacerles como una payasa, pero lo único que recibí a cambio fueron críticas y desprecio. Incluso cuando mi madre estuvo gravemente enferma y necesitaba dinero urgentemente, y yo tuve que rogarle a Javier que le pidiera a su madre un poco de nuestro dinero. ¿Qué me dijo su familia? Mi suegra dijo, ¿qué dinero? Hace tiempo que se gastó en vuestros gastos diarios. ¿O crees que lo que coméis y usáis cada día cae del cielo? Javier dijo, no inventes problemas. ¿Crees que mamá nos va a robar el dinero? Y mi cuñada dijo, cuñada, tu familia es un pozo sin fondo. No nos arrastres a nosotros también. La frialdad de aquel momento pesaba 1000 veces más que ese simple, estoy decepcionado contigo de ahora. Moví los dedos y escribí en la barra de texto. Suegro, feliz cumpleaños. Como parece que desde el principio no querían que participara en esta celebración, supongo que tampoco tengo por qué pagar la cuenta. Lo correcto es que pague quien lo ha organizado y quien ha comido. La lógica es así de simple. En cuanto a la decepción, creo que es mutua. Pulsé enviar Y, sin dudarlo, abandoné ese chat de la supuesta familia. De repente, el mundo se quedó en completo silencio. Sabía cuán potente sería la bomba que acababa de lanzar. A partir de ahora, me buscarían como locos. El teléfono echaría humo y los mensajes inundarían mi bandeja de entrada. Quizás incluso se presentarían aquí. Pero no tenía ni una pizca de miedo. De hecho, sentía hasta un poco de expectación. Había vivido reprimida durante 6 años. Ya era hora de probar a vivir de otra manera. Puse el último trozo de solomillo en la cazuela. La carne cambió de color al instante en el caldo caliente, enrollándose y desprendiendo el aroma cautivador que solo tienen los ingredientes de primera calidad. Justo en ese momento mi móvil volvió a sonar. No era una llamada, era un mensaje de texto de un número desconocido. El contenido era breve, pero me hizo fruncir el ceño al instante. Sofía, soy Elena, una amiga de Isabel. Hay algo sobre Javier y su familia que creo que deberías saber. También tiene que ver con la fiesta de cumpleaños de tu suegro. Te están ocultando algo. Ese mensaje, como una espina fina, se clavó en mi mente sin previo aviso. ¿Una amiga de Isabel? ¿Qué podría tener que decirme una amiga de esa cabeza hueca, obsesionada con las compras y las apariencias, sobre Javier, mi familia política e incluso sobre la fiesta de cumpleaños? ¿Qué me estaban ocultando? 1000 conjeturas pasaron por mi cabeza en un instante. ¿Le habría dado Javier más dinero a su madre a mis espaldas? ¿O tal vez tenían otro propósito al planear esta fiesta, excluyéndome desde el principio? ¿O podría ser algo aún peor? Mis 6 años de matrimonio habían sido como el proceso de hervir lentamente a una rana en agua tibia. Ya había perdido la confianza más básica en esta familia. Me quedé mirando el mensaje, dudando si debía responder. La camarera se acercó sonriendo para decirme que mi tiempo en la mesa estaba a punto de terminar, preguntándome si quería pedir algo más o si me preparaba la cuenta. Negué con la cabeza. El guiso, que hasta hace un momento me parecía delicioso, ahora había perdido todo su encanto. Ese mensaje, como una niebla, había nublado mi mente. Finalmente respondí, ¿quién eres y qué quieres decirme? La respuesta fue casi inmediata. Es complicado hablarlo por teléfono, Sofía. Si quieres saber la verdad, nos vemos mañana a las 3 de la tarde en la cafetería de la primera planta de El Corte Inglés de la Castellana.
Entenderás por qué eras la única que no estaba en la fiesta y por qué Javier siempre se pone del lado de su familia. El Corte Inglés de la Castellana, un centro comercial de lujo, y la cafetería de la primera planta no era precisamente barata. Que una supuesta amiga de Isabel me citara en un lugar así parecía más una trampa que otra cosa. Pero su última frase me atrapó. Entenderás por qué eras la única que no estaba en la fiesta. Aquello no había sido un simple descuido o un acto de marginación. Había una razón oculta. Y Javier. Su comportamiento casi patológico de defender siempre a su familia. Hasta ahora yo lo había atribuido a una estúpida devoción filial inculcada por su madre desde niño. ¿Y si había algo más? La curiosidad creció en mí como la mala hierba. La razón me decía que no fuera. Que era muy probable que fuera una broma malintencionada o que hubiera otras intenciones. Pero emocionalmente me sentía seducida por la palabra verdad. Durante 6 años, había vivido engañada como una tonta. Lo había dado todo, pero no había recibido ni el más mínimo respeto. Quería saber desesperadamente qué sustentaba la arrogancia de esa familia y su actitud de tratarme como si no fuera nadie. ¿Cómo puedo confiar en ti?, le escribí. No tienes por qué hacerlo. Pero piensa en los últimos 6 años de tu vida. Piensa en por qué se atreven a tratarte así. Mañana a las 3. Te esperaré. Si llegas tarde no estaré. Su respuesta fue rápida y demostraba una confianza absoluta en que yo acudiría. Después de eso, no respondió a más mensajes. Pagué la cuenta con la mente en un torbellino. La cena de hoy me había costado casi 40 euros, lo que normalmente gastaba en comidas durante toda una semana, pero sentí que había valido la pena, no solo por la comida, sino porque finalmente había dado el primer paso para defenderme. Al salir del bar, el viento nocturno me golpeó la cara con su frescor. El móvil empezó a vibrar de nuevo. En la pantalla, parpadeaba el nombre de Javier. ¡Qué insistente! Lo puse en silencio y lo guardé en el bolso. No le cogí el teléfono, al menos no por ahora. Necesitaba recuperar la calma y pensar detenidamente en este mensaje repentino y si debía o no acudir a la cita de mañana. Cogí un taxi hacia casa. Lo que llamaba casa era un piso de 2 habitaciones alquilado en un barrio obrero, pequeño y viejo. La mayor parte de mi sueldo se iba en ese pozo sin fondo. El dinero de Javier, supuestamente, se estaba ahorrando para comprar una casa en el futuro. Ahora que lo pienso, solo su madre, Carmen, sabía si ese dinero todavía existía o cuánto había realmente. Justo cuando sacaba la llave para meterla en la cerradura, la puerta se abrió bruscamente desde dentro. Javier estaba de pie en el umbral, con los ojos inyectados en sangre y una expresión sombría. El olor a alcohol y tabaco que desprendía era nauseabundo. Había llegado a casa antes que yo. Probablemente, al no poder pagar, el ambiente se había puesto tenso y había huido el primero. ¿Ahora llegas?, gritó, lo suficientemente alto como para que lo oyera todo el vecindario. ¿Por qué no contestas al teléfono? Te has subido a la parra, ¿eh? Me agarró del brazo con fuerza. Me arrastró bruscamente hacia el interior. Tropecé y casi me caigo. Suéltame. Intenté zafarme, pero sus dedos me aprisionaban como tenazas de acero. Sofía, hoy me has dejado en completo ridículo. Delante de toda la familia, de todos los parientes. Su saliva casi me salpicaba en la cara. Su expresión era espantosa. ¿Te atreves a colgarme el teléfono? ¿A salirte del grupo? ¿A decir que no vas a pagar? ¿Quién te ha dado esas agallas? Me las he dado yo. La rabia se apoderó de mí. Me revolví con todas mis fuerzas y grité. Vuestra familia comete esa atrocidad y ni siquiera me dejáis decir nada. ¿Os divierte tanto tratarme como a una idiota? Idiota, no eres más que una idiota, escupió. Decirte que pagues es para hacerte un favor, para que quedes bien. Entra en razón. Ahora mismo, envíame 8.000 euros. La vergüenza que he pasado hoy ha sido monumental. Al final, mi padre tuvo que pedir dinero prestado a alguien para pagar. No podía creer lo que oía. Habían cenado, no tenían dinero para pagar, se lo habían pedido prestado a otro y ahora, con toda la cara del mundo, ¿me exigían a mí ese dinero? No tengo dinero, dije con frialdad. Me lo he gastado todo cenando mi guiso. Tú, levantó la mano dispuesto a pegarme. Levanté la cabeza y lo miré fijamente, sin miedo. Javier, atrévete a tocarme. Si me pones un solo dedo encima, llamo a la policía ahora mismo. Haré que todos los vecinos lo vean, que todo el mundo vea cómo el hijo ejemplar de los García pega a su mujer. Su mano se quedó suspendida en el aire. Era una persona que valoraba las apariencias por encima de todo, especialmente de cara a los demás. Aunque su familia me tratara de cualquier manera a puerta cerrada, y él me ignorara, de puertas para afuera siempre mantenía una falsa fachada. Probablemente no esperaba que yo reaccionara con tanta firmeza. Tú, estás loca.
Estás completamente loca, dijo, con el pecho subiendo y bajando por la rabia. Al final, no me golpeó. En su lugar, me empujó con fuerza. Choqué contra el zapatero y sentí un dolor agudo en la espalda. Escúchame bien, Sofía me señaló con el dedo en la cara. Esto no ha acabado. Mañana vas a ir a casa de mi madre, te arrodillarás y pedirás perdón. Y a mi padre también. ¿Sabes lo enfadado que está? ¿Pedir perdón? Me levanté, sujetándome la espalda. Al ver su rostro consumido por la ira, de repente me pareció ridículo. ¿Qué he hecho mal para tener que pedir perdón? ¿Mi error es no haber actuado dócilmente como vuestro cajero automático? Tu error es no obedecer, no saber cuál es tu lugar, ser una maleducada, rugió. Si te casas con un García, tienes que seguir las reglas de los García. Y las reglas de los García dicen que la nuera debe ser maltratada sin derechos, trabajar como una mula y ser explotada hasta el último céntimo, contraataqué. No digas gilipolleces, su cara se enrojeció. ¿Cuándo te hemos tratado mal en mi casa? Te hemos dado de comer y de vestir. ¿Qué me habéis dado de comer y de vestir? Le interrumpí. Mi voz temblaba de agitación. Javier, pon la mano en el corazón y dímelo. ¿Quién paga el alquiler de este piso? ¿Quién paga los gastos? ¿En los 6 años que tu madre ha tenido tu cuenta bancaria, he gastado yo un solo céntimo de tu dinero? ¿Quién da de comer a quién aquí? Mis palabras parecieron dar en su punto débil. Se quedó sin respuesta por un momento, desviando la mirada, incapaz de mirarme a los ojos. Eso es porque mamá está ahorrando para que compremos un piso, se excusó, sin convicción. ¿Un piso? ¿He visto yo alguna vez esa cuenta de ahorros? Avancé un paso. En 6 años, ni rastro de ella. ¿No dijo tu madre la última vez que ya casi tenía el dinero para la entrada? Entonces, ¿cómo es que hoy no podía pagar una cena de unos miles de euros y tu padre tuvo que pedir dinero prestado? Cuanto más hablaba, más crecían mis sospechas. Normalmente, mi suegra se jactaba de cuánto dinero había ahorrado para nosotros y lo duro que había trabajado. Pero cuando realmente se necesitaba, no podía sacar unos miles de euros para una cena, y el suegro tenía que pedir un préstamo. Javier no supo qué responder a mis preguntas y se rascó la cabeza, nervioso. ¿Tú qué sabrás? Eso fue por qué. ¿Por qué? Repetía ¿por qué? Pero no era capaz de dar una explicación coherente. Justo en ese momento sonó su móvil. Como si se aferrara a un salvavidas, se apresuró a contestar. Sí, mamá, su tono se volvió sumiso al instante, incluso un poco adulador. Al otro lado se oyó la voz alta y aguda de mi suegra. Aunque no estaba en altavoz, pude entender algunas frases. Esa desagradecida de Sofía. No deberíamos haberla metido en casa. Mañana me la traes aquí. Le voy a enseñar yo lo que es bueno. Está loca, de verdad. Javier asentía repetidamente. Sí, sí, mamá, no te enfades, que te va a sentar mal. Mañana. Mañana la llevo para que os pida perdón a ti y a papá. No te preocupes, no se va a escapar. Al colgar, recuperó su arrogancia y me miró con fiereza. ¿Lo has oído? Mañana vienes conmigo a casa de mis padres. Y no intentes ninguna tontería. ¿Y si no voy? Pregunté fríamente. ¿Te atreverías? Abrió los ojos como platos. Ya veremos si me atrevo o no, sostuve su mirada. Javier, ya no soy la Sofía de antes. Si vosotros no me tratáis como a una persona, yo tampoco tengo por qué trataros como tal. ¿Qué quieres decir? Pareció darse cuenta de que mi actitud hoy era especialmente diferente y me miró con recelo. Me dirigí al sofá y seguí mi bolso. Quiero decir que, a partir de hoy, vamos a medias. El alquiler y los gastos, mitad y mitad. La compra y los gastos de la casa, cada uno lo suyo. Tu dinero, dáselo a tu madre o cómprale un bolso a tu hermana, haz lo que quieras. A mí no me importa ni un céntimo. Pero no pienses en sacar ni un céntimo del mío. Y en cuanto al problema de tu madre, hice una pausa y observé cómo su rostro se contraía. Quien la hace, la paga. Explícaselo tú. ¿Cómo se generó esa deuda y cómo la vais a pagar? A mí no me busques. Tras decir esto, sin volver a mirarle, me dirigí al dormitorio. Sofía, quédate ahí, gritó a mi espalda. Le ignoré, entré directamente en la habitación y cerré con pestillo. Oí cómo, furioso, pateaba la puerta y maldecía. Me apoyé en la puerta. El corazón me latía con fuerza y las palmas de las manos me sudaban. Sabía que la guerra acababa de empezar. El encuentro de mañana con mi suegra sería, sin duda, una batalla campal. Y ese misterioso mensaje, esa persona que me había citado, ¿qué querría decirme exactamente? ¿Sería la verdad que me contaba la clave para salir de este atolladero? Me dejé caer al suelo y miré el cielo nocturno, negro como el carbón. Por primera vez,
Sentí que esta fría casa necesitaba un cambio fundamental, y todas las respuestas parecían apuntar a mañana. 3 de la tarde. La cafetería del Corte Inglés. ¿Debía ir o no? Fuera, los insultos de Javier fueron cesando, reemplazados por el sonido de una llamada en la que pedía ayuda. Probablemente estaría llamando a su madre o a su hermana para quejarse de mi terrible comportamiento. Respiré hondo y tomé una decisión. Tenía que ir. Aunque solo fuera una posibilidad, necesitaba saberlo. Necesitaba saber en qué clase de mentira había vivido durante los últimos 6 años. Justo en ese momento, mi móvil se iluminó de nuevo. Era el número desconocido. Otro mensaje. Sofía, cuando nos veamos mañana, por favor, ven sola. Y ten cuidado con tu marido y su hermana. Puede que ya sospechen que sé algo. Sentí un vuelco en el corazón. Este nuevo mensaje hacía la situación aún más confusa. Ten cuidado con tu marido y su hermana. Puede que sospechen que sé algo. Esto no sonaba como mi aburrida vida cotidiana, sino como una escena de una película de suspense. ¿Javier y Isabel? ¿Tenían algún secreto que debían ocultar con tanto cuidado? ¿Algo que nadie más debía saber? Fuera, la voz de Javier en el teléfono se volvió más baja. Probablemente se había ido al balcón. Contuve la respiración y pude oírle decir con una voz grave y contenida, llena de irritación: «Mamá, ya lo sé. Ella tampoco está en sus cabales ahora. Sí, la llevaré, no te preocupes. No se puede escapar. Tenemos que conseguir ese dinero como sea». Sí, ya lo sé. Adiós. Dinero. Siempre era el dinero. Parecían tener una obsesión enfermiza con él. Desde el principio del matrimonio, mi suegra, con diversas excusas, había controlado la cuenta bancaria de Javier. Al principio era para ahorrar para vuestro piso. Más tarde fue que la rentabilidad de las inversiones es alta, conozco a un experto. Y después simplemente se convirtió en algo normal, como si el dinero de Javier debiera estar bajo su gestión por derecho de nacimiento. Y yo, porque amaba a Javier y por la ingenua idea de que, entre familia no hay que ser calculador, elegí confiar en ellos y ser paciente. Incluso cuando mi madre estuvo gravemente enferma y necesitaba urgentemente dinero para la operación, y yo me atreví a pedirles parte del dinero que habíamos ahorrado, mi suegra se negó en rotundo. Dijo que todo el dinero estaba en un depósito a plazo fijo y no se podía tocar. Al final, tuve que recurrir a familiares y amigos, pidiendo favores, para reunir el dinero de la operación. Durante mucho tiempo, me sentí culpable por ello, pensando que le había causado problemas a esta familia. Ahora, al recordarlo, cada detalle estaba lleno de extrañeza y engaño. ¿Me habían estado ocultando algo todo este tiempo? ¿Ese dinero, supuestamente ahorrado para comprar un piso, realmente existía? ¿O ya se había gastado en otra cosa? Quizás nunca hubo tanto dinero. Una conjetura audaz y escalofriante surgió en mi mente. ¿Y si los ingresos de Javier no eran tan altos como él y su madre siempre presumían? ¿Y si el supuesto ahorro era solo una mentira, un cheque sin fondos para mantenerme atada y seguir dedicándome a esta casa? Por eso, en la fiesta de cumpleaños de hoy, no podían pagar. No porque se hubieran olvidado la tarjeta, sino porque, desde el principio, no tenían dinero. Por eso, me exigieron con tanta rabia que pagara yo. Por eso, se sintieron tan avergonzados y furiosos cuando me rebelé. Si esto era cierto, entonces yo había sido una completa idiota durante los últimos 6 años. Completamente engañada por sus falsas promesas y su actuación hipócrita. De repente, el corazón se me aceleró y la sangre se me subió a la cabeza. Si mis sospechas eran ciertas, esta familia no era simplemente tacaña y parcial. Esto era un fraude y una explotación en toda regla. Me levanté de un salto y empecé a dar vueltas por la habitación. Tenía que ir. Mañana, a esa cita. Tenía que saber la verdad. Quienquiera que fuera la persona que me había enviado el mensaje y cualesquiera que fueran sus intenciones, podría ser mi única oportunidad para arrancar la máscara hipócrita de esta familia. Fuera, Javier debió de terminar su llamada, porque volvió a golpear la puerta del dormitorio. Sofía, sal, tenemos que hablar. Su tono era un poco más suave, pero seguía siendo una orden. Lo ignoré. ¿Hablar? ¿De qué más íbamos a hablar? Seguramente intentaría una mezcla de amenazas y halagos, de mano dura y guante de seda, para que mañana fuera dócilmente a disculparme y a soltar el dinero. La antigua yo podría haber cedido, pero ahora, ya no. Me acerqué a la puerta y le dije con frialdad: «No hay nada que hablar. Estoy cansada y quiero descansar. Lo que sea mañana». «¿Mañana? Mañana tienes que venir conmigo a casa de mis padres». Sí o sí, insistió. «Ya veremos», respondí evasivamente. «Sofía, te lo digo por las buenas». Su ira volvió a estallar. «Mi madre lo ha dicho antes.
Si mañana no vienes, no vuelvas a poner un pie en la casa de los García. Mejor que mejor, lancé, con ligereza. Fuera se hizo el silencio. Probablemente se quedó helado ante mi actitud impasible. Unos segundos después, le oí decir entre dientes: «Bien, eres increíble, ya me las pagarás». A continuación, oí sus pesados pasos dirigiéndose al salón, seguidos del sonido de un fuerte golpe en el sofá. Esa noche dormiría en el sofá. Por mí, perfecto. No tenía ningunas ganas de verle la cara. Esa noche apenas pude dormir. Toda clase de sueños extraños me atormentaron. En uno, mi suegra Carmen me señalaba en la cara mientras me insultaba. En otro, Javier y Isabel cuchicheaban juntos. Y en otro, veía el mensaje de texto anónimo y una figura femenina borrosa esperándome en una cafetería. A la mañana siguiente, cuando abrí los ojos, ya era de día. El salón estaba en silencio. Abrí la puerta del dormitorio. Javier ya no estaba. En el sofá había una manta arrugada. Mejor así. Verle la cara solo habría sido incómodo. Me duché y desayuné algo rápido. A medida que el tiempo se acercaba a la tarde, mi corazón se encogía con cada minuto que pasaba. ¿Debía ir o no? ¿La persona que me había citado tenía buenas intenciones o malas? ¿Me esperaba la verdad o era otra trampa? Hacia las 11 de la mañana, llamó mi suegra, Carmen. Vi su nombre en la pantalla y puse el móvil en silencio. Sabía perfectamente por qué me llamaba ahora. Para presionarme, para obligarme a ir a su casa por la tarde a ser juzgada. No estaba de humor para lidiar con ella. Después de que la llamada se cortara, inmediatamente llamó Isabel. Tampoco contesté. Parecía que estaban movilizando a toda la familia para llamarme. Cuanto más lo hacían, más convencida estaba de que ocultaban algo. Normalmente, si una nuera se enfada, ¿es necesario que toda la familia la presione de esta manera? Parecía que temían algo. Que no fuera. O que entrara en contacto con algo que ellos no querían que supiera. A las 2:30 de la tarde, me planté delante del armario y finalmente elegí un conjunto de oficina elegante. Me maquillé ligeramente y me miré en el espejo, a esa yo con una mirada decidida. Respiré hondo. Fuera lo que me esperaba, tenía que afrontarlo. Por los 6 años de juventud y sentimientos que había malgastado, y por mi futuro, cogí el bolso, salí de casa y tomé un taxi hacia el Corte Inglés de la Castellana. Durante todo el trayecto, mi corazón estuvo en un puño. A las 3:10, llegué a la cafetería de la primera planta. El ambiente era elegante y no había muchos clientes. Una música suave flotaba en el aire. Elegí una mesa discreta junto a la ventana y me senté. Pedí un café con leche y observé mi entorno con cautela. No sabía qué aspecto tenía la persona que me había citado, ni siquiera si vendría. El tiempo pasaba minuto a minuto. 2:55, 2:58, las 3 en punto. La gente entraba y salía de la cafetería, pero nadie se acercó a mí. Mi corazón se fue hundiendo. ¿Habría sido una broma de mal gusto? Justo cuando empezaba a desanimarme, una joven con una gabardina beige entró. Miró a su alrededor. Sus ojos se detuvieron en mí por unos segundos y luego se dirigió directamente hacia mi mesa. «Eres Sofía, ¿verdad?» Su voz era cautelosa, con un ligero toque de nerviosismo. La examiné detenidamente. Tendría unos 20 y tantos años, de aspecto dulce y con un aire limpio. No parecía una mentirosa. Pero en estos tiempos, no hay nada menos fiable que las apariencias. «Sí, soy yo. ¿Eres Elena?», pregunté con cautela. Ella asintió y se sentó frente a mí. «Sofía, gracias por venir. Sé que todo esto te parecerá muy extraño, pero…». Miró a su alrededor y bajó la voz. «Hay cosas que creo que debes saber. Sobre tu marido, sobre tu familia política y sobre esos supuestos ahorros». Mi corazón dio un vuelco. Efectivamente, tenía que ver con el dinero. «¿Qué quieres decirme exactamente?», pregunté sin rodeos. Elena respiró hondo, como si hubiera tomado una gran decisión. «Sofía, ¿sabes cuál es el sueldo real de tu marido, Javier?». Me quedé en blanco. Nunca me había parado a pensar en esa pregunta. Javier nunca me hablaba de su trabajo, y nunca había visto una de sus nóminas. Toda la información sobre sus ingresos provenía de lo que él y su madre decían: 2.500 euros netos al mes, con primas de fin de año de miles de euros. Según ellos, era una pieza clave en su empresa, con un futuro prometedor. ¿Por qué esta mujer Elena me hacía esta pregunta ahora? ¿Acaso había algún problema con sus ingresos? «Unos 5.000 euros al mes», dije con cautela. Elena sonrió con amargura. «Sofía, el sueldo de Javier es de 2.500 euros». «¿Qué?», casi grité. «¿2.500? ¿No 5.000? Entonces, él y su madre me han estado engañando durante 6 años.
¿Cómo lo sabes? Pregunté con voz temblorosa. Porque... Elena dudó un momento. Yo trabajo en el departamento de finanzas de su empresa. He visto sus nóminas. Sentí un zumbido en la cabeza. Si el sueldo de Javier era de 2.500 euros, entonces la promesa de su madre durante los últimos 6 años de que estaba ahorrando para vuestro piso era una mentira total. Con un sueldo de 2.500 euros, quitando sus gastos personales, ¿cuánto podría haber ahorrado? Y yo, durante 6 años, había cubierto casi todos los gastos del hogar: alquiler, facturas, comida, productos de primera necesidad. Había sido una completa idiota. Me habían engañado durante 6 años. Y hay cosas peores, continuó Elena. Sofía, ¿sabes por qué tu suegra te exigía con tanta urgencia que pagaras la cuenta? Negué con la cabeza, aturdida. La cena de ayer, no tenían cómo pagarla. A Javier aún no le habían ingresado la nómina de este mes, y tu suegra tampoco tenía dinero. Al final, tu suegro, tragándose su orgullo, tuvo que pedirle dinero prestado a alguien, prometiendo devolvérselo hoy mismo. Empecé a temblar. Por eso me pedían el dinero con tanta urgencia hoy. Sí, asintió Elena. Y sé algo aún peor. Hizo una pausa, como si estuviera pensando cómo decirlo. Sofía, ¿recuerdas cuando tu madre se puso enferma el año pasado? Claro que lo recordaba. Fue uno de los momentos más desesperados de mi vida. Mi madre sufrió un infarto repentino y necesitaba una operación de urgencia que costaba 20.000 euros. Le pedí a Javier que usáramos el dinero que teníamos ahorrado, pero su madre se negó en rotundo. Lo sé, dije con amargura. Me dijo que el dinero estaba en un depósito a plazo fijo y no se podía tocar. Mentira, dijo Elena con firmeza. En ese momento, tu cuñada Isabel se quería comprar un coche. Tu suegra cogió los únicos 3.000 euros que había en la cuenta de Javier y se los dio a Isabel para la entrada del coche. Sentí que la sangre se me helaba. ¿Qué? ¿Qué has dicho? Que cuando mi madre necesitaba dinero para la operación, tu suegra le dio todo el dinero de la cuenta de Javier a tu cuñada para un coche y a mí me dijo que no había dinero y que me las apañara sola. Sentí que el mundo daba vueltas. Mientras yo pedía dinero desesperadamente para salvar a mi madre, Isabel conducía el coche comprado con nuestro dinero y lo presumía en Instagram. Mientras yo me sentía culpable durante todo un año, pensando que había sido una carga para la familia, ellos se estaban riendo de mí a mis espaldas. Las lágrimas brotaron, pero las contuve a la fuerza. No quería derrumbarme delante de una desconocida. ¿Por qué? ¿Por qué me cuentas todo esto?, pregunté, sollozando. Elena me miró. Sus ojos reflejaban compasión e indignación. Porque no podía seguir viéndolo, Sofía. Eres una buena persona, no mereces que te traten así, y... Dudó un momento. Mi madre también fue una nuera así. Después de 30 años de maltrato, acabó suicidándose por una depresión. No quiero que tú sigas ese mismo camino. Finalmente, rompí a llorar. Toda la tristeza, la ira y la desesperación de 6 años estallaron en ese momento. Por fin lo entendí. No era que yo no fuera lo suficientemente buena. No era que no me esforzara lo suficiente, o que no fuera lo suficientemente respetuosa. Simplemente me había topado con una manada de estafadores con piel de cordero. Y además, continuó Elena, pasándome un pañuelo. ¿Sabes por qué de repente tenían tanta prisa en que te disculparas y pagaras? Me sequé las lágrimas y negué con la cabeza. ¿El dinero que tu suegro pidió prestado ayer? Es de un usurero. ¿Qué? ¿Un usurero? Abrí los ojos, conmocionada. Sí. Como no tenían otra opción, le pidió 1.000 euros a un prestamista, prometiendo devolverle 200 hoy, incluyendo los intereses. Si no lo hace... Elena no terminó la frase, pero yo ya sabía lo que significaba. Si no pagaban, habría graves consecuencias. Por eso me habían presionado de esa manera tan desesperada y frenética. Entonces, ¿qué hago ahora?, pregunté, asustada. Eso no es algo de lo que debas preocuparte, Sofía, dijo Elena con firmeza. Ya has sacrificado suficiente por ellos. Ahora es el momento de vivir para ti. Sacó su móvil y me enseñó unas fotos. Esta es una copia de la nómina de Javier que hice a escondidas, y este es el registro bancario de la transferencia que tu suegra le hizo a Isabel para el coche. Si lo necesitas, puedo testificar. Miré esas pruebas irrefutables y sentí una mezcla de emociones. Toda mi tristeza de los últimos 6 años tenía una razón. No es que yo fuera paranoica, es que realmente me estaban engañando. Elena, gracias, le cogí la mano. De verdad, gracias por contarme todo esto. De nada, Sofía. Solo espero que puedas liberarte de ellos y vivir tu propia vida. Hablamos durante más de 1 hora. Elena me contó más detalles. Por ejemplo, que el puesto real de Javier en la empresa era simplemente un administrativo normal, no una pieza clave. Que mi suegra, en los últimos años, no solo se había gastado el sueldo de Javier,
sino que a menudo pedía dinero prestado a familiares y amigos con la excusa de comprar nuestra casa, pero en realidad se lo gastaba todo en ropa, bolsos y cosméticos para Isabel. Que el coche de Isabel, no solo la entrada, sino también las cuotas mensuales, las pagaba mi suegra con el dinero que le quitaba a Javier de su sueldo. Y yo, como una auténtica tonta, no solo cubría todos los gastos del hogar, sino que a veces, bajo su chantaje emocional, también tenía que pagar por sus lujos. Cuando salí de la cafetería, me sentí ligera. No porque el problema estuviera resuelto, sino porque por fin sabía la verdad. Ya no tenía que dudar de mí misma ni sentirme culpable. Yo era simplemente la víctima de una estafa cuidadosamente orquestada. Y ahora, era el momento de contraatacar. Cuando llegué a casa, Javier estaba sentado en el salón. Al verme entrar, se levantó de inmediato. ¿Dónde has estado? ¿Por qué no contestas al teléfono? Su voz era una mezcla de ansiedad e ira. No respondí y me senté directamente en el sofá. Sofía, te estoy preguntando, levantó la voz. Te he oído, dije con calma. He ido a tomar un café. ¿Un café? Rugió. ¿No te das cuenta de la situación? Mamá lleva toda la tarde esperando a que vayas a disculparte y tú te atreves a irte a tomar un café. Javier levanté la cabeza y le miré. Mi mirada era más fría que nunca. Tenemos que hablar. ¿Hablar de qué? Ahora no es momento de hablar. Venga, vamos a casa de mis padres a pedir perdón y a pagar el dinero. Hablemos de tu sueldo real, dije con calma. Su rostro cambió de color al instante. ¿Qué? ¿Qué sueldo real? No sé de qué hablas. 500 euros, dije, articulando cada sílaba. Tu sueldo es de 2.500 euros, no de 5.000, ¿verdad? El rostro de Javier se puso pálido como la cera. ¿Qué? ¿Qué tonterías dices? Mi sueldo es de 5.000, por supuesto. No te hagas ideas raras. Tengo pruebas, saqué el móvil y le enseñé las fotos que me había enviado Elena. Esta es tu nómina. Y este es el extracto bancario. 6 años, Javier. Me habéis estado engañando durante 6 años. Se quedó paralizado al ver la pantalla del móvil. ¿De dónde has sacado esto? Eso no importa. Lo que importa es que ahora sé toda la verdad. Me levanté y le miré desde arriba. Vuestra familia me ha tratado como a una idiota durante 6 años. Sofía, escúchame, puedo explicarlo. Intentó cogerme la mano, nervioso. Me party. ¿Explicar qué? ¿Por qué me mentisteis? ¿Por qué tu madre usó tu dinero para comprarle un coche a tu hermana? ¿Por qué cuando mi madre estaba enferma me dejasteis recurrir a un usurero antes que tocar un céntimo de vuestro dinero? Eso no era un usurero, se defendió, incoherentemente. ¿No? Entonces, ¿qué es el dinero que tu padre pidió prestado ayer y que tiene que devolver hoy? ¿1.200 euros? Javier se quedó completamente sin palabras. Probablemente no esperaba que yo supiera tantos detalles. Sofía, nosotros. No tuvimos más remedio. Intentó suplicar. Basta, le corté. Deja de usar a tu madre como excusa. Javier, no tienes 3 años. Tienes brazos y piernas y un trabajo. ¿Por qué tienes que vivir a costa de tu mujer? ¿Por qué haces que tu mujer pague las deudas de tu familia? Yo. Tartamudeó, incapaz de formar una frase coherente. Al ver su patética figura, sentí una oleada de asco. Este era el hombre al que había amado profundamente durante 6 años. Este era el marido por el que lo había dado todo. No era un hombre. Era simplemente una marioneta controlada por su madre, una herramienta creada para robarme mi dinero y mis sentimientos. Javier, nos divorciamos, dije estas palabras con una calma total. Abrió los ojos como platos, con una expresión de incredulidad. ¿Qué? ¿Qué acabas de decir? Que nos divorciemos, repetí. Este matrimonio ha sido una estafa desde el principio. No quiero seguir con esto. No, el divorcio no. Se levantó, agitado. Sofía, cálmate. Hablemos las cosas bien. No hay nada que hablar, negué con la cabeza. Javier, estoy harta. 6 años. He sido una tonta engañada por vosotros durante 6 años. Mi juventud, mi dinero, mis sentimientos, lo habéis consumido todo. No quiero seguir viviendo así. Pero somos un matrimonio. Entre marido y mujer no hay nada que no se pueda superar, dijo, casi al borde del llanto. ¿Matrimonio? Resoplé. Un matrimonio es entre iguales. Es apoyarse mutuamente. No es que uno se sacrifique desesperadamente mientras el otro roba desesperadamente. Javier, pon la mano en el corazón y dime, en estos 6 años, ¿qué has hecho tú por esta casa? ¿Qué has hecho por mí? Abrió la boca, pero no dijo nada, porque él mismo lo sabía perfectamente. No había hecho nada. Era simplemente un niño de mamá, un niño mimado por su madre. Y continué. Incluso si no nos divorciamos,
¿Crees que podemos volver a como estábamos antes? Ahora sé toda la verdad. Sé cómo me habéis engañado. ¿Crees que puedo trataros como antes? Javier guardó silencio. Él también sabía que la situación era irreversible. La confianza, una vez rota, nunca se puede reparar. Le diré a mi madre que te devuelva el dinero, dijo, en un último intento desesperado. Olvídalo, hice un gesto con la mano. ¿De dónde va a sacar dinero? El dinero que se ha gastado en tu hermana en los últimos 6 años supera con creces el total de tu sueldo. Y aunque me lo devolviera, ya no lo quiero. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Preguntó, aturdido. Simple me dirigí al dormitorio y empecé a hacer mi equipaje. Mañana vamos al juzgado y presentamos la demanda de divorcio. Tú te quedas en este piso. El alquiler, te las arreglas tú. Mis cosas me las llevo esta noche. Sofía, no hagas esto, me siguió, intentando detenerme. Pensémoslo de nuevo. Si no, le pediré el dinero a mi madre. Si tu madre tuviera dinero, ¿me lo habría pedido a mí hoy? Dije sin girarme. Javier, despierta. Tu madre te vendió hace mucho tiempo. Ahora solo quiere que yo pague los platos rotos. Rápidamente recogí mi ropa y mis objetos de valor. En 6 años de matrimonio, sorprendentemente, esto era lo único que podía llevarme. No porque tuviera pocas cosas, sino porque la mayoría las había comprado y usado yo sola. En esta casa, nunca hubo un lugar para mí. Mientras hacía las maletas, sonó el timbre. Javier corrió a abrir. Eran mi suegra Carmen y mi cuñada Isabel. Entraron y comenzaron un nuevo ataque. Sofía, ¿dónde has estado? Gritó mi suegra con su voz aguda. Llevamos toda la tarde esperándote por tu culpa. Exacto, cuñada. Eres muy desconsiderada, intervino Isabel. Atreverte a no venir a la fiesta de papá. Salí del dormitorio y miré a madre e hija. Por primera vez en 6 años me parecieron ridículas. 2 parásitas que vivían de los demás. ¿Se atrevían a criticarme? No es que no fuera, dije con calma. Es que no me dejasteis ir. ¿Que no te dejamos ir? ¿Qué tonterías dices? Tú. Mi suegra todavía intentaba excusarse. Basta, ya la corté. Señora Carmen, deje de actuar. Lo sé todo. ¿Qué sabes? Preguntó, como si le hubiera dado en un punto débil. Sé el sueldo real de Javier. Sé que usasteis nuestro dinero para comprarle un coche a Isabel. Sé que pedisteis dinero a un usurero. Y sé la verdadera razón por la que me pedisteis que pagara hoy. Lo sé todo. Enumeré cada punto, observando cómo sus rostros se iban endureciendo. Yo no sé de qué hablas, negó Carmen descaradamente. ¿No lo sabe? Saqué mi móvil. Tengo pruebas. El extracto bancario, la nómina, los registros de transferencia. Lo tengo todo. Señora Carmen, me habéis engañado durante 6 años. Vamos a hacer cuentas poco a poco. Al ver las fotos en el móvil, su rostro se puso pálido al instante. ¿De dónde ha sacado eso? Eso no importa. Lo que importa es que me voy a divorciar de Javier. ¿Divorcio? Gritó Isabel. ¿Por qué te divorcias? Porque me habéis engañado durante 6 años, habéis usado mi dinero durante 6 años y me habéis tratado como a una idiota durante 6 años, la miré con frialdad. Isabel, el coche que conduces lo compramos con nuestro dinero. Legalmente, la mitad de ese coche me pertenece. No digas tonterías, me lo compró mi madre, saltó ella. ¿Y con qué te lo compró tu madre? No tiene trabajo ni ingresos, avancé un paso. Ese dinero salió del sueldo de Javier, y Javier es mi marido. Su dinero, en teoría, es nuestro bien ganancial. Así que, ¿tengo o no tengo razón en que parte de ese coche es mío? Isabel no supo qué responder. Viendo que la situación se ponía en su contra, Carmen cambió inmediatamente a una expresión lastimera. Sofía, somos una familia, ¿por qué calcular tanto las cosas? ¿Una familia? Resoplé. Ayer fuiste tú misma quien dijo que era una reunión solo para vuestra familia y que si yo iba, sería una molestia. ¿Y ahora volvemos a ser una familia? Eso lo dije porque estaba enfadada. Intentó excusarse. Basta, señora Carmen, ya no quería seguir hablando con ella. Mañana Javier y yo nos divorciaremos. A partir de ahora, somos extraños. Vuestros problemas no tienen nada que ver conmigo. No, se alteró de repente. No puedes divorciarte. Si os divorciáis, ¿qué será de nosotros? Finalmente, reveló sus verdaderas intenciones. No era que echaran de menos a la nuera. Era que echaban de menos al cajero automático. Sin mí, ¿cómo mantendrían su nivel de vida? Con el sueldo de 2.500 euros de Javier, apenas les llegaría para pagar el alquiler. ¿Qué será de vosotros? Eso no es asunto mío, dije con indiferencia. Javier es un adulto, ya se las arreglará. Sofía, no hagas esto. Javier todavía no se rendía. No me llames por mi nombre, le miré con asco. Javier, me das pena. Con 32 años, viviendo a costa de tu mujer y haciendo que tu mujer pague las deudas de tu familia.
¿Qué derecho tienes tú a pronunciar mi nombre? Se sonrojó ante mi insulto, pero no dijo nada, porque todo lo que dije era verdad. En ese momento, Carmen se arrodilló de repente. Sofía, te lo ruego, me agarró de las piernas. No te divorcies, ¿vale? Hemos hecho mal. Lo arreglaremos, te lo prometo. La miré. No sentí ninguna compasión. Por primera vez en 6 años, me hablaba con amabilidad. Me suplicaba por primera vez. Pero era demasiado tarde. Señora Carmen, levántese, la aparté. Cuanto más hace esto, más asco me da. Entonces, te devolveremos el dinero. Haremos lo que sea para devolvértelo, dijo llorando. ¿Devolver el dinero? ¿Con qué? Resoplé. El dinero que os habéis gastado en Isabel en los últimos 6 años supera los 20.000 euros. ¿Con qué lo voy a devolver? Carmen lloró aún más fuerte, pero yo no sentí ni una pizca de lástima. Sus lágrimas de ahora no eran ni una milésima parte de las que yo había derramado en los últimos 6 años. Mamá, no le ruegues. Isabel se enfadó de repente. ¿Qué es un divorcio? Pues que se divorcie. Podemos vivir perfectamente sin ella. La miré y no pude evitar reírme. Isabel, tienes razón, asentí. Sin mí, seguro que podréis vivir bien. Con el sueldo de tu hermano de 500 euros. Para ti y tu madre, os dará de sobra. Se dio cuenta de que había metido la pata. Sin mi apoyo económico les costaría mantener incluso un nivel de vida básico, por no hablar de su vida de lujos. Pero ya no me importaba. Ya había dado demasiado por ellos. Ahora era su turno de afrontar las consecuencias. Seguí haciendo las maletas. Ellos lloraban y suplicaban a mi lado, intentando detenerme. Pero mi corazón estaba duro como una piedra, inquebrantable. Cuando terminé de empaquetar todo y me disponía a irme, Javier me detuvo. Sofía, por última vez, te lo ruego, sus ojos estaban llenos de lágrimas. ¿No puedes darme otra oportunidad? De verdad lo arreglaré, te lo prometo. Me detuve y le miré. Este hombre, que una vez hizo latir mi corazón, ahora me parecía un insecto patético. Javier, ¿sabes de qué me arrepiento más? Pregunté con calma. Negó con la cabeza. No me arrepiento de haberme casado contigo. Me arrepiento de haber tardado 6 años en darme cuenta de quién eras realmente. Tras decir esto, sin mirar atrás, salí de lo que una vez fue mi casa. A partir de ahora, viviría para mí. A mis espaldas, oía sus lamentos, pero no me giré. Esta vez, me iba de verdad, hacia mi nueva vida. 6 meses después, en el piso de una habitación que había alquilado, estaba viendo una noticia en mi móvil. Pelea multitudinaria en un hotel de lujo por una disputa de deudas. En las borrosas imágenes de las cámaras de seguridad, reconocí las figuras de Javier y Carmen. Al parecer, el problema con el usurero finalmente había estallado. Apagué el móvil. No sentí ninguna compasión. Era el castigo que se merecían. Y yo ahora estoy muy bien. Después del divorcio, conseguí un trabajo con un sueldo más alto y me mudé más cerca de la oficina. Sin las cadenas de esa familia, mi calidad de vida ha mejorado exponencialmente. Empecé a tomar clases de pintura, a hacer yoga, a viajar con mis amigas. He recuperado la alegría y la libertad que había olvidado durante tanto tiempo. A veces pienso que, si no hubiera sido por el consejo de Elena, probablemente seguiría chapoteando en ese lodazal. Agradezco a todas las personas buenas que aparecen en la vida. Y también agradezco a ese dolor que me hizo despertar. Gracias a ellos he aprendido una lección. Algunas personas no merecen tu dedicación, y algunos sentimientos no merecen tu paciencia. Aprender a cortar por lo sano a tiempo es la habilidad más importante que puede tener un adulto. Gracias a todos por seguir. Espero que esta historia despierte su interés por los temas sociales. Si te conmueve, dale like, comenta, comparte y suscríbete a mi canal. Juntos difundamos energía positiva y protejamos la luz. Gracias.